Valdés. Wow, qué bendición estar en la casa de hoy. Hoy llegaron todos los guerreros. Amén. Todos los que se enfrentan a la batalla, que no se rinden aunque hay hielo, hay que llegar a la casa de Dios. ¿Cuántos se sienten como esos guerreros? Si te sientes así, levanta la mano. ¿Y por qué no oras conmigo y dices: Señor Jesús, hoy vine a este lugar a adorarte, a darte la gloria, a darte toda la honra porque tú te lo mereces? Hoy, Señor, te pido que hables a mi corazón. Hoy declaro que tengo un corazón dispuesto, tengo una mente lista para escuchar tu voz. Hoy ato y reprendo cada obra del enemigo, cada obra de temor, cada obra que me quita a estar en tu presencia. Y hoy, Señor, te pido que tú hables a cada persona en este lugar. Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar. Espíritu Santo, habla a nuestros corazones. Es que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, aquí estamos muy felices hoy porque llegaron unos amigos directo de Colombia y tienen una palabra para nosotros. ¿Por qué no les damos una bienvenida con un aplauso? Y les voy a pedir, mis amigos, que entren aquí adelante y en que ellos lleguen, pueden tomar su asiento. Invita a la persona a un lado de ti que tome su asiento. Dile: el próximo año te invito a Colombia, hoy te invito a tomar tu asiento. Bueno, tuvimos la conferencia este año, que es una conferencia nacional en Colombia, y fue una palabra, bueno, varias palabras bien tremendas, y hoy estos amigos nos van a compartir hoy. Y de hecho que estamos platicando en la oficina, como que si no fuera suficiente tiempo para hablar todo lo que hizo el Señor, aún para llegar a ese lugar. Y les quería preguntar cuáles fueron una de las batallas que enfrentaron solo para llegar a ese lugar, a llegar a la conferencia. For the English speakers, really quick, she was just asking, what are some of the battles that you experienced before going to the conference? Well, for me, Para mí, I would say more than like spiritual is financial. más que espiritual, era financiero. I was telling my friends that at the even like a week before the conference, Platicaba con mis amigas y les decía que aún una semana antes de la conferencia I did not have enough to go to Colombia. no tenía suficiente para ir a Colombia. I think you could say I looked at my bank account and I was like, "Ooh, girl, I don't know how you're gonna get there." Miré a mi cuenta y dije: hoy no sé cómo vas a llegar a ese lugar. But I was telling my friends one night, Pero compartía con mis amigas una noche. look, I don't know how I'm gonna get there. Les dije: no sé cómo voy a llegar. I don't know how I'm gonna afford when I am there. No sé cómo le voy a hacer cuando esté ahí, But I know the Lord provides. pero sé que el Dios provee. And at the time in 2025, at the end of the year, Pero en los últimos del 2025 I just bought the conference ticket ya había comprado el ticket de la conferencia, with faith that God would provide the rest. con fe que Dios iba a proveer lo demás. And in the 2 weeks leading up to the conference, Y en las 2 semanas para llegar a la conferencia, I was praying and praying, estaba orando y orando, and the Lord just told me, I'm going to take care of it and you just do your part. y Dios me dijo: yo lo voy a hacer, tú solo te preocupas de tu parte. So I did my jobs, Entonces hice mi trabajo o mis trabajos, and I made money, but I saw it disappearing at the same time y too. hice dinero, pero a la misma vez miraba que se iba ese dinero. So I started to get a little anxious. Entonces me preocupé un poco. But then the Lord reminded me, stay with me and be faithful. I'm going to provide. Pero el Señor me recordaba: manténgate conmigo, yo te voy a proveer.
So I trusted in him and I gave my tithe and my offering. Entonces confié en él y di mi diezmo, mi ofrenda. And my brother was like, hey, we're going to buy the tickets this day. And I was like, I don't have the money for it. Y mi hermano me dijo un día, oye, vamos a comprar los tickets este día. Y dije, oh, no tengo dinero. And then that night he was like, it's okay, like I'm going to pay. Y esa noche me dijo, no te preocupes, te lo voy a comprar. And you can just pay me back whenever. Y tú me pagas cuando sea. And then the week leading up to it, I just worked and God provided. Y la semana llegando a la conferencia trabajé y Dios proveó. And a random $400 appeared in my bank account. Y unos $400 que no tenía apareció en mi cuenta. Just because I had been depositing money in my bank account. Solo porque estaba metiendo dinero a mi cuenta. And when I was over there, Y cuando estaba ahí, I literally only spent $300. solo gasté literalmente $300. The Lord provides truly, Dios provee, especially when you're seeking His word. especialmente cuando lo buscas en su palabra. And just like the verse says, when you put the kingdom first and you go towards Him with priority, Y como dice ese versículo, cuando pones el reino de Dios primero, then everything else follows. todo lo demás llega. Amen. And if y'all didn't know, this is my Y para los que sister. no saben, esta es mi hermana. He paid. Él But compró. but I think it's as a guy, you can see your family struggling, Y como hombre puedes ver tu familia cuando but you batalla, also be struggling. pero tú también estás And batallando. it's something that you want to be able to provide peace. Y tú quieres ser alguien que puede proveer paz. It's in our nature Es en nuestra to naturaleza be a provider. para proveer. And I remember God told me to start a small business, Y me recuerdo que hace un tiempo Dios me pidió and I did it in faith. que haga un negocio y lo hice Y'all, con it was fe. faith. Y literalmente era con fe. Literally, it was faith. Solo había fe. And I prayed and I was like, all right, Holy Spirit, I don't know how to ask for this, but just know that I wanted to bless not only me, but also your church. Y le pedí al Señor, Señor, no sé cómo pedirte esto, pero quiero que me lo des para hacer bendición a mi familia y a And mi within a few iglesia. weeks, Y después de unas semanas, like Cassie said, we were about to pay for the ticket. como dijo Casi, apenas íbamos a comprar el ticket, I was able to, we were struggling. It was, yeah, everybody was struggling. estábamos batallando, todos estábamos batallando. It was me, my two sisters, my mom. Éramos yo, mis hermanas y mi mamá. Also, I had two disciples as well. Y también tenía 2 discípulos. And God gave me the financial provision to be able to pay for everybody and they can pay me back whenever. Y Dios me dio la provisión para pagar por ellos y ellos me pudieran pagar cuando sea. And during that time, Y en ese tiempo, God also told me to give an offering. Dios me dijo que diera una ofrenda. It was a big offering. Y era una ofrenda grande. And when I gave it, Y cuando lo di, I was thinking, well, how am I going to have money to buy food in the conference? empecé a pensar cómo voy a tener dinero para comprar comida ya cuando esté allá en Colombia. I want Juan Valdez every day. Quiero café, quiero Juan Valdez todos los días. Like, how am I going to get my coffee ¿Cómo fixed? voy a comprar mi café? I'm like, oh, Cassie, you can't pay nothing? No. Casi no puedes comprar algo. Nah, just kidding, just No, kidding. es broma. But within a few days after giving the offering, Pero después de unos días, cuando di esa ofrenda, God multiplied it. Dios lo multiplicó. And I was able to have enough, I was able to be financially secure. Y tuve más que de suficiente para estar seguro I've been in financieramente. this position once Estuve en esta posición una vez and I completely messed it up. y lo arruiné todo. But this time I wanted to be faithful to God. Pero esta vez quería ser fiel a Dios. And through that, Y a través de eso, there was no issue, no había no ningún problem. problema. Never looked at my bank account. Nunca miré mi cuenta. Money kept coming into my bank account. Seguía llegando el dinero a mi I cuenta. had no PTO, No tenía tiempo pagado. so I wasn't getting paid for my work. Entonces no me trabajaban But en el trabajo. money kept coming into my account. Pero aún el dinero seguía llegando a God mi is so cuenta. faithful Dios es tan and so good. fiel y tan bueno. Bueno, en mi caso, pues el plan era solamente ir mi hija y yo, ¿verdad? Y pues dijimos, no, pues fácil, ¿no? Entonces, bueno, no, qué fácil, ¿verdad? Pero
nos estuvimos preparando, pero mi hijo como una semana antes o 2 me empieza a decir, mami, yo quiero ir. Y yo me quedé así como, ok, pues ora a Dios. Y en mi mente estaba, bueno, pues quizás quiere ir nada más por pasearse, ¿no? Y no ir a la escuela. Y pues dije, ok, nada más lo dejé así. Y días después el Espíritu Santo me empieza a hablar. Y me dijo, esfuérzate, porque ese esfuerzo que tú haces no es tirado a la basura. Estás invirtiendo para tu hijo. Y yo me quedaba como, ay, ok, pero ya faltan 2 semanas. Le platico a mi esposo y me dice, pues falta muy poco. O sea, hay que pagar que el avión, que la convención y más todo lo que se viene, ¿no? Y dije, ok, bueno, pues empecé a pedir señales. Dije, Señor, si es tu voluntad, voy a hablar con la pastora y si la pastora me dice como indecisa o como, pues así como que algo, ¿verdad? Entonces es una señal que no, pero si me dice, ok, sí, claro, con entusiasmo y así, porque no es que no todo el mundo no pueda ir. Lo que pasa es como esas reuniones es como más para pastores y líderes, ¿verdad? Personas que quieran servir al Señor. Entonces, no es mi pastora, bueno, le llamo, el Espíritu Santo me dice, llámale, ok. Y pronto me dice, sí, claro que sí. Hemos visto en él que él quiere servir al Señor. Y yo me quedé, ok, bueno, dije, la segunda señal va a ser que mi esposo sí provea. No, y pronto voy con mi esposo y le digo, es que Alex quiere ir. Dice, pues como tú quieras, yo estoy de acuerdo. Y yo dije, ok, bueno, es una señal que sí. Y de verdad que me quedé, para mí fue como la confirmación, o sea, de parte del Señor. Y no solamente eso, sino que Él nos proveyó. Y no solamente eso, sino también a último momento mi mamá decide que va. Y para mí fue como que, ok, le dije, Mom, ¿qué te detiene? Pues dice, pues que tengo miedo al avión. Y le digo, bueno, ¿le has pedido al Señor que quite ese temor? Dice, pues la verdad que no había pensado eso. Y ella se puso a orar. Y bueno, pues el Señor empezó a abrir puertas financieras, que decíamos, bueno, pues ¿de dónde sale el dinero? No sé, pero el Señor proveyó. Y la verdad es que pues fue una lucha para nosotros, pero pude ver cómo mi hijo recibió, cómo me platicaba su testimonio y dije, wow, cada esfuerzo que uno hace no queda tirado a la basura. Mi mamá, bien chistoso, ¿verdad? Porque ella según tenía mucho miedo en el avión, le tocó una persona igual que tenía miedo. Y volteamos Vivi y yo y estaba orando. No por se callaba. Sí, estaba orando y ministrando y yo, wow, y iba sola aparte, o sea, yo dije, híjole, ¿cómo le hago para moverla junto conmigo? No, ella como si nada, como que sí, ya había viajado muchas Consolando a la otra señora, ¿verdad? veces. Sí, Motivándola. pero la verdad que fue una gran bendición para nosotros haber conquistado eso, porque no solamente es un viaje, es poderoso, porque ahí sentí literalmente que tuve otro encuentro con Dios y fue una gran bendición. Y no solamente yo, pero todas aquí las personas que están aquí también, que pudieron asistir, cada una tiene su testimonio. Amén. Bueno, yo también tuve, eso fue un día antes, también un pequeño altercado o un espíritu rebelde que andaba por ahí. Pero siempre que vamos a buscar al Señor de alguna manera va a haber oposición. Y el Señor y quería quitar la paz, porque ya todo estaba listo, era solamente salir. Y es como el Señor me decía, no,
No dejes que eso te desconcentre, no dejes que eso te quite la paz, porque si me quedo o me voy o qué hago. Y es como no, ya está todo preparado, ahora ve y ve con un corazón confiando en mí de que yo me quedaré aquí en control. Entonces, bueno, Señor, tú te quedas en control, yo ya me voy. Y llegamos y gloria a Dios, todo salió sin problemas, nada de contratiempos ni nada, y recibimos lo que el Señor tenía para cada uno de nosotros. Amén. ¿Y cómo fue ya al llegar a la conferencia? ¿Cómo fue o el sentir como el Espíritu Santo moviendo en ese lugar? For me, I felt like it was really awesome Sentí como muy asombroso because it's not just in the conference where you experience the Holy Spirit. porque no solo es en la conferencia cuando sientes el Espíritu Santo. Because if God was so small that he could only be in a conference, it wouldn't be worth seeking him. Porque si Dios era tan chiquito que solo cupiera en una conferencia, entonces no sería suficiente para ir. But as we were eating, Pero cuando comíamos, even when we were with our driver, aun cuando íbamos manejando, like everywhere you could see the Holy Spirit bleeding out from the church into the streets. sentías como si el Espíritu Santo salía de la iglesia a las calles. Everybody was having so much fun. Todos estaban divirtiendo. You're with your friends and your family. Estás con tus amigos And y tu familia. It's just like seeking God is so worth it. Y sentía como seguir a Dios vale la pena. And then you go into the conference Y entraba a la conferencia and to see every tribe, every tongue y a ver como todo tribu y cada lengua confessing that Jesus is King, confesando que Jesús es el Señor, believing in God the same way that you believe him. creyendo en Dios la misma manera que tú crees en Él. The faith in the room could move mountains. La fe en ese lugar podía mover montañas. It was beautiful. Era algo muy hermoso. There was Asian, Había asiáticos, there was Russians, había rusos, there was South America, había los de Sudamérica, Great Britain, Inglaterra, Canada, Canadá, Hawaii. los de Hawái. And you realize that God, Y me daba cuenta que the God that we Dios, serve, el Dios que servimos, is so powerful. es tan It's so poderoso, powerful. tan poderoso. And we are the church. Y somos la iglesia. And it's not just San Antonio that he's touching their hearts. Y no es Or he's solo not just touching the heart of San o Antonio. no solo está alcanzando el corazón de San Antonio, But his desire pero el deseo de is Dios that none shall be lost, es que ninguno sea perdido, but all shall have everlasting life. pero que todos tengan vida His eterna. heart is for the world. Su corazón es para el He mundo. wants all of his children to come home. Él quiere que todos sus hijos lleguen a casa And being in a place y estar en un lugar where even the pastors donde aún los were pastores down on their faces, estaban postrados, crying out for their country, clamando por su nación, leading us. dirigiéndonos. The prayers that we have in our room, Las oraciones que tenemos en nuestros cuartos they were so humble eran tan humildes to have that in front of us. para tener esas oraciones The enfrente de relationship with God nosotros. was so real La relación que ellos tenían con Dios era that tan they were in real front of hundreds of thousands of people, que estaba enfrente de miles de personas, but they weren't in front of anybody but God. pero era como si solo estaban enfrente de Dios. So when they would pray, Pero cuando oraban, it was such a sincere prayer. era una oración tan sincera And it was like, man, I want to be like that. y sentía, yo quiero ser I don't want to así. be in a place so full of the presence of God, Quiero estar en un lugar tan lleno de la presencia de Dios, but scared to show my love for Him. pero con temor de enseñar mi amor por Él. I want to be so on fire for God Quiero tener tanto fuego por Dios that the presence within me, que la presencia dentro de that mí, my cup would overflow que mi vaso sobre y abunde, with so much anointing con tanta unción, from the stage down into the people. desde el stage hasta la persona. Like, that's the type of God I want to know. Ese es el Dios que quiero And that's how I conocer. felt like every day at the Y conference. así es como me sentí cada día en la conferencia. I went with just
expecting wanting to get closer to God. Llegué con la expectativa que quería acercarme más a Dios. I declared that this year was going to be a yes and amen year for me. Yo había declarado que este año iba a ser un año de sí y amén. So when I went, I truly wanted to, just like the topic of the conference, to be a true disciple. Cuando llegué escuché la rema de la conferencia era ser un discípulo verdadero. So I went there wanting God to have more of my heart Y llegué queriendo que Dios tuviera más de mi corazón and wanting for God to be entirely in my heart. y queriendo que Dios estuviera completamente en mi corazón. And I really felt like every second of that conference I wanted to cry. Y sentía que cada segundo de la conferencia quería llorar. And not a cry of sadness, Y no llorar de tristeza, but a cry of just how good God is. pero llorando porque sentía que Dios era tan bueno. It was a cry of, I'm gonna cry again. Voy a llorar otra vez. It was a cry of just crying out to God of wanting more of Him, Era un llorar porque quería más de Dios. wanting my heart to be full of Him. Quería que mi corazón estuviera completamente lleno de Él. And not just for me, but for my disciples as well. Y no solamente para mí, pero para mis discípulas también. So when I was in there, Así que cuando estuve ahí, I could truly feel the presence of God. sentía verdaderamente el Espíritu Santo. But I didn't want it to just be there. Pero no quería que solamente fuera ahí. Truly, God is everywhere. Verdaderamente Dios está en todos lugares. So I wanted to bring Him back more. Pero quería traerlo más, aún más. And so when I was in there, I really just took in the Holy Spirit. Y cuando estuve ahí solamente recibí el Espíritu Santo. And one of the pastors was saying that if I truly wanted the Holy Spirit in me, Y uno de los pastores nos contaba, si quieres el Espíritu Santo adentro de ti and I wanted that revival, y quieres ese avivamiento, prove it. muéstralo. And so proving it is being a true disciple. Mostrándolo es ser un discípulo verdadero. And it spoke to me of, are you reading? Are you praying? Like, are you talking to me? Y me habló mucho sobre, estás leyendo, estás hablándome, estás orando, But are you also listening to my word? pero me escuchas mi palabra. Because if you're doing none of that, Porque si no haces nada de eso, just like the word says, I don't know you. como dice la palabra, no te conozco. And I think that's another thing that hit me as well. Y eso fue otra cosa que también me pegó. That if I'm lacking in my commitment, Que si me falta en mi compromiso, then God doesn't know me. entonces no me conoce Dios. I could be doing everything that God has called me to do, Puedo hacer todo lo que me ha llamado a hacer, but if I don't have a relationship with Him, pero si no tengo una relación con Él, then He's not my Father. entonces Él no es mi Padre. So am I going to make Him my priority? Le voy a hacer mi prioridad. And that's when Pastor Art of Hawaii, Y luego compartió el pastor Art de Hawaii. that's when I felt like he was asking me, prove it. Sentía que me preguntaba a mí, muéstralo. So during that whole conference, I took in as much as I could En esa conferencia tomé todo lo que pude, because I want to be a true disciple. porque quiero ser un discípulo verdadero. And it gave me the fire to come back and spread His word. Y me dio el fuego de regresar y compartir su palabra. It gave me confidence to come back and talk to my classmates, Me dio ese ánimo para compartir con mis compañeros de la escuela, my disciples, con mis discípulas and my family, y con mi familia. and even the stranger at the coffee shop. Y aún con el desconocido en la cafetería. I talk so much, Hablo tanto, but now it's, okay, are you talking about God? pero ahora es, ok, estás hablando de Dios. Today, how am I going to spread the message even more? Pienso, hoy, ¿cómo voy a compartir el mensaje aún más? So taking the topic of the conference, Entonces, tomando la rema de la conferencia,
as a commandment como un llamado to say, go and make disciples of all nations. de ve y haz discípulos de todas naciones. And that's truly what I left with. Es lo con que me fui. Bueno, pues yo por años estuve queriendo ir a Colombia y ahora que Dios abrió las puertas, la oportunidad de ir, tenía muchas expectativas porque ya sabíamos el tema de lo que se iba a tratar y de hacer discípulos a las naciones, y es lo que queremos hacer discípulos, que la gente sepa de lo que Dios puede hacer en una vida cuando le crees. Y pues llegué y lo primero que te impacta es ver la multitud de gente de diferentes naciones, diferentes lenguas que estamos ahí por un propósito. El buscar a Dios, el querer saber lo que Dios está haciendo, no solamente aquí en San Antonio, pero alrededor del mundo. Y fue muy especial o impactante ver cómo las primeras charlas, el primer día que llegamos, ¿qué creen que pasó? El Espíritu Santo nos dio los mismos versículos, las mismas instrucciones que Pastor nos ha estado dando aquí por los primeros 2 o 3 semanas. Y escuchar eso es como ver que el Señor, el Espíritu Santo, es el que dirige a su pueblo, el que dirige a su iglesia, y no solamente aquí en San Antonio, pero alrededor del mundo entero. Y eso para mí impactó mi corazón y dijo, Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero lo que tú estás haciendo alrededor del mundo, y no solamente estoy aquí solamente en presente, pero te entrego todo, Señor. Quita todo lo que no sirve de mí, quita todo lo que no me ha dejado avanzar, y quiero ir llena de lo que tú tienes en esta convención para mí. Ya conquistamos estar aquí en este auditorio, ahora quita todo lo que no sirve y lléname de ti para ahora ir a nuestra ciudad, a nuestra nación, a ir y a ser discípulos, a compartir la palabra de Dios, y eso fue lo que a mí me impactó. Bueno, para mí fue muy especial, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, el tema era pues ir a ser discípulos, ¿verdad? Y yo decía, yo quiero aprender más, quiero recibir más, yo quiero hacer la obra de Dios, yo quiero seguir a Cristo, quiero aprender. Y pues para mí fue una gran bendición, porque algo que también aprendíamos era de que tu primer ministerio o tu primer célula es tu familia, son tus hijos, y de verdad que ellos pudieron estar ahí, que pude estar con ellos, mi mamá, el próximo año mi esposo, y fue una gran bendición para mí el poder ver cuando les preguntaba a ellos qué recibieron. Y como decía Vivi, la primer día, haz de cuenta, se trató los mismos versículos de Jabes y todo, o sea, lo que el pastor ha estado compartiendo, nosotros nos quedábamos mirando y decíamos, oye, eso ya lo habíamos escuchado, ¿no? Pero alguien preguntaba, oye, ¿se comunican entre ellos, los pastores y nosotros? No, de hecho es el Espíritu Santo el que está hablando a la iglesia, porque este versículo… Perdón, les voy a parar solo para traducir en inglés un poquito, perdón, pero tú sigue. Ahora sí. Bueno, yo no paro, ¿no? Este versículo de verdad que This verse Mateo in Matthew 16:24 26:24, dice, entonces Jesús dijo it says, and then Jesus said a sus discípulos, to his disciples, si alguno quiere venir en pos de mí, if one wants to come and follow me, niéguese a sí mismo they must first deny y themselves tome su cruz and take up their cross y sígame. and follow Y me. para mí esta palabra And for me, this word, me habló de humildad, it spoke to me about humility. y cuando escuchaba esta palabra And when I heard this word, me di cuenta I began to notice que el Señor no quiere la mitad, that the Lord doesn't want half of Él you. quiere todo de nosotros. He wants all of you. Dios, cuando le damos parcial, When we give to God partially,
pues nos va a dar parcial. then He will give to us Pero partially. si le damos todo, But if we give to Him everything, Él nos va a dar todo. He will give us everything. Y para mí eso tocó mi corazón, And for me, this touched my heart porque hay veces because there are many times pensamos que porque servimos, we think because we serve Him, no faltamos a la célula, we don't miss cell, no faltamos a la we iglesia, don't miss church. es todo. That's Pero everything. no, But no, Dios quiere a nosotros. God wants us. Más que tu servicio, More than your Él service, quiere tener una relación contigo y conmigo. He wants to have a relationship with you and I. Hay veces que salimos de nuestra casa Sometimes we leave our house, corriendo al trabajo we're running to work, y se nos olvida orar, and we forgot to pray. se nos olvida leer, We forgot to read. se nos olvida escuchar su instrucción. We forget to hear His instruction. Y por esa razón, And for that reason, nosotros no recibimos, we don't receive. no escuchamos. We don't listen. Y Dios me habló eso. And God spoke to me on Quiero this. más de ti, I want more of you. quiero tu todo. I want your everything. Porque hay veces que pensamos que hacemos todo, Because sometimes we think we're doing pero no es everything, verdad. but that's not the truth. No podemos engañarnos a nosotros mismos. We cannot mislead ourselves. Y Dios me habló, And God spoke to me. dame más, Give me quiero more. más tu tiempo. I want more of your time. El tiempo que me estás dando no es The suficiente. time you're giving to me is not enough. Quiero más de ti. I want more of you. Y realmente cuando hablaba con mi hijo, And when I spoke to my me decía son, lo mismo. he's told me the Y same me decía, thing. mami, He told me, yo Mom, quiero darle todo a Dios. I want to give God everything. Hablaba con mi hija y lo mismo. I spoke to my Mi daughter and the mamá. same thing, and my mom. Y fue algo And it sobrenatural. was something supernatural. Como toda mi familia How all of my family, quería lo mismo. they wanted the same thing. Y cuando nosotros nos juntamos And con alguien, When we got together with se someone, nos pega las mismas costumbres, ¿verdad? we get like the same customs they Pues have. cuando nosotros nos juntamos con Dios, Well, when we get together with God, también aprendemos lo mismo. then we learn the same thing from Amen. Him. Amen. And I think sometimes when we go through the process Y siento que a veces cuando pasamos el and we hear the proceso calling of God, y escuchamos el llamado de we want to Dios, know how we're going to get there. queremos saber cómo vamos a llegar But we ahí. heard in the conference Pero escuchábamos en la that your conferencia revelation que tu revelación grows during the process. crece en el momento del We don't have proceso. to know everything. No tenemos que saber todo. And how could we? ¿Y cómo vamos a How saber could todo? our brains are 3 pounds? En nuestro cerebro es 3 libras. How could that comprehend the God we serve? ¿Cómo tu cerebro puede comprender tu Dios? And it can't. No lo puede. We have to have faith. Tenemos que tener We fe. have to trust God. Tenemos que confiar en And Dios. something else we heard is God will make everything possible for you to make the right decision. Y algo que escuché también es que Dios va a hacer todo lo que sea posible para que tú hagas la decisión correcta. But we ask ourselves every morning during our devotionals, Pero nos preguntamos en nuestros devocionales, what do I decide to do? ¿qué deseo hacer hoy? So what do you decide to do ¿Y qué es lo que tú deseas hacer with the hoy? information you have, Con la información que tú with the God that tienes, you know? con el Señor que tú sabes What o do you conoces. decide to do? ¿Qué es lo que deseas And I hacer? love seeing or hearing your testimony, Adi, Y me gusta escuchar tu testimonio, because Adi, your son would come up to me porque tu hijo multiple llegaba times. conmigo He muchas sat next veces to me in the y conference. se sentaba a un lado de mí en la And he would say, conferencia "Matt, y me decía, Matt, I want to do the will of God. quiero hacer la voluntad de Dios. It's inside of me. Está dentro de mí. My heart is on Mi fire. corazón está quemando. And I'm pretty sure we feel the same way. Y me aseguro que Where nos we try sentimos not to igual. cry or we try not to get too emotional. Tratamos de no llorar o ponernos muy emocional, But you get so excited pero te llenas con tanta emoción because nothing goes to waste, like Aris was saying. Or porque no, nada se va a gasto yeah, o se va nothing goes to gastando. waste. Nada se va a gasto. Amen. Bueno, hubo muchas charlas, There was pero many- tenemos que escoger una. There's many O varias. preachings, but we'll just choose one or Pero a few. una de las que me tocó mi corazón fue One of the ones that touched my un heart corazón fiel. was a faithful heart. Y un corazón fiel And a faithful heart para Dios for God
¿Por qué? Porque un día daremos cuentas a Él de lo que hicimos aquí en la tierra. It matters because one day we're Y going to give solamente habrá counts to dos him. opciones. And there's only going to be two ¿Fuiste options. fiel Were o you fuiste faithful infiel aquí or en la were you unfaithful here on earth? Y todos vamos a estar, And Señor, pues everyone's tú like, conoces todas las Well, cosas, Lord, you know all things. pero no va a haber nada a medias. But there will be ¿Fuiste no fiel a mí halves. Were you o faithful fuiste infiel? or were you Y Señor, unfaithful? wow, And I yo thought, quiero Lord, serte wow. fiel con todo mi I corazón, wanna que be cuando faithful llegue with all of delante my de tu heart. presencia, When I get before your presence, tú conozcas todo de mí y nada tenga que esconder. that you will know everything before me and I won't Yo have to quiero hide reflejar anything. tu carácter aquí en la I tierra. want to reflect your character here on No earth. quiero ganar discípulos para mi propio I beneficio don't o want to para gain mi disciples for my propio own benefit como or orgullo. for my own pride. No, Señor, yo quiero hacer tu But voluntad. Lord, I want to do your Quiero will. que la gente te conozca I want the people to para que know sepan you que hay un Dios que puede cambiar la vida. so that they may know that Quiero there's a que te Lord that conozcan changes porque the en world. ti hay esperanza, hay salvación, hay vida I eterna. want them to know that within you Y there's eso hope me and impactó, there's Señor. Yo quiero un salvation. corazón fiel para ti, no para pastor, And I no para thought, pastora. I don't want a faithful heart for Para ti, pastors, Señor. but I want a faithful heart for you, Lord. Quiero que tú estés agradado de mí. I want you to be proud of me. Y eso, Señor, revélame cómo le hago, And reveal qué it es to lo me, que tengo Lord. que hacer. What do I have to Y él me do? decía, And he would tell me, pues solamente entrégalo todo. Then Y just yo creo give que me eso fue una everything. palabra para todos porque yo me ponía, Señor, pero es que ay, el trabajo consume mucho tiempo And I think this y was a la word for all of célula us. consume, pues tenemos que prepararnos. The work takes up a ¿Qué lot of más time. Cell quieres? takes a ¿Cómo lot of le time. hago? What more Y do you want? Señor, How do I do tú it? proveerás, And tú the- me guiarás, I said, guíame. Lord, guide ¿Cómo me. es que tengo que hacerle para entregarte el todo? How do I give you Porque yo cuando everything? llegue delante de tu presencia Because quiero when I que get tú before your me presence, recibas. I want you to Buen receive siervo me. fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Good and faithful Y servant. yo In the creo que little esta you have been palabra es para faithful, in the cada great uno I de will place you. nosotros. And this word is for each of us. Estamos siendo fieles a Dios. Are we being faithful to God? Estamos muriendo a nuestro propio yo Are we dying to y estamos ourselves? viviendo lo que Dios quiere, Are we living what God haciendo lo que wants? Dios nos pide. Doing what He asks? Es no, Señor. Perdóname, perdónanos si no te hemos dado el todo. Forgive us, Lord, if we haven't given you all our Y danos un everything. corazón fiel o un corazón And obediente give us a faithful and obedient que heart viva para ti. to live for you. Como decía Pablo, era Pablo ¿verdad? El que decía, Like yo Paul estoy said, juntamente crucificado con Cristo. I'm crucified Ya no alongside with vivo yo, Christ. I no mas longer Cristo live, vive en mí. but Christ Y lives ahora in me. tenemos que reflejarlo a donde quiera que vamos. And now we must En reflect el it wherever trabajo, we go. que a veces no cooperen, At no work, even though- colaboran, como dicen los colombianos. At work, even though they're not doing what they should. O a donde nos crucemos, o en HB ahora que estuvo todo el caos. Or in HEB Pero when the Señor, yo chaos is quiero going on. reflejar tu carácter. Lord, I want to reflect your Que ese character. carácter se refleje en mi familia, that Señor. character Aunque a reflect veces in las my family. circunstancias digan otra cosa. Even though the Que circumstances ese say something carácter else. tuyo, Señor, se refleje en nuestra célula, como decía Ari. Lord, let that Empieza en character nuestra reflect in our casa. cell. It starts in our home. Empieza en nuestra célula, It starts in our pero se cell. tiene que reproducir primero en uno. But it has to Y reflect solamente in se us reproduce first. And that con la only comunión happens con Dios, in your con el communion with Espíritu God, Santo, with the el Holy escuchar su Spirit. palabra, When you hear His word el ser obedientes, and being obedient el entregarlo todo. and giving Him your everything. Algo que me impactaba era eso, lo que decía Ari, es como podemos hacer todo y a querer abarcar todo aquí en la iglesia, servir en todas las áreas, Something that impacted me. pero Sometimes si you want nos, to serve nos in all falta lo areas más at church. importante, que es la comunión con el Espíritu Santo, eso no está impactando a Dios para nada. But if you lack the most important thing, your Es communion cuando tú with the estás Holy pegadito Spirit, a Él. you're not impacting anything. Que dice, ok, It's when you're estás close to Him. siguiéndome, quieres más de mí, me estás conociendo, ok, lo demás es extra. When you're close to Him, He says, El okay, servir, you're close to me. Everything else will Aquí necesitamos toda la ayuda. come. And serving la here, ayuda we que do se need pueda. all the help we Pero can get. primero encárgate But de tener first, esa comunión con el Espíritu Be Santo. focused in having Amén. that communion with the Algo Holy Spirit. que me encantaba era acerca de Nehemías, Something that impacted me was about Nehemiah. porque él pudo ayudar a su gente, Because he could have helped his people, pero algo que me impactaba era but something that impacted me. la oración, His que era un prayer. hombre de oración, He was y a él man of prayer. oraba de día y de noche. He would pray day and night. Y
La oración abre puertas para todo. And prayer opens doors for everything. Te hace ser una persona compasiva. It helps you be a compassionate person. Nehemías era un hombre de compasión. Nehemiah was a man of compassion. Y para ser discípulos And to make disciples, necesitamos la compasión. we need compassion. No estar criticándonos, Not about no estar juzgando, criticizing or porque judging, muchas veces hacemos eso. because many times we do that. Solo porque tú vas un paso más Just because you're one que step los ahead demás, above everyone else, no significa que debes de juzgar. it doesn't mean you're allowed to judge. Tenemos que tener compasión, We must have compassion. amar a las almas. We must love the souls. Pero todo empieza But it all starts cuando tú tienes una relación con Dios. when you have a relationship De with otra God. manera, Any way else, vas a estar como las olas del mar. you're going to be like the Hay waves in the veces vas a ocean. estar bien positivo Sometimes you're going to be y hay positive. otras veces vas a estar triste. Sometimes you're going to be amargado. mad, bitter. Y lo más triste And the saddest of es all ver un cristiano is to see a Christian triste, that's un sad, cristiano a sin Christian fuerzas, without strength, porque no es el Dios que tenemos. because that's not the God we Nosotros serve. tenemos un Dios todopoderoso We have an all-powerful God, y por eso, iglesia, tenemos que orar, and that's why, church, we need to pray. tener comunión con Dios, We need to have communion with juntarnos con God. Dios, We need to get close to porque de otra God, manera because there is no other way. vamos a hacer todo lo contrario. Because any other way will do the contrary. Si queremos hacer discípulos, If we want to make ganar disciples, las almas, to win souls, tenemos que tener compasión we need to have y compassion hacer su voluntad. and to do His will. Y eso es algo que me quedó bien claro. That's something that became really Es algo clear. que quiero transmitirle a mis hijos, That's something I want to share to my pero también a children, mis discípulas. but also to my disciples, Que tengan compasión, that they will learn to have que no, compassion, no juzguen, that they wouldn't judge, porque eso no va a ayudar a nadie. because that's not going to help anyone. Y eso aprendí That's something I learned, y es algo que quizás el pastor no lo ha estado compartiendo siempre, and maybe that's something they wouldn't always share, pero me quedó aún más claro. but it became more clear Ser más como Nehemías. to be more like Nehemiah. Something that impacted me was the same preaching actually, Y but algo que just también me impactó fue la misma palabra, the beginning part of it, well, the whole thing, but the beginning really was a Rema word for pero me. la parte del principio fue una rema And it was going back to being a true disciple. y hablaba de ser un discípulo verdadero, To have that foundation, the true foundation, de tener la fundación verdadera, which is reading your word and having a relationship with God. que es leer tu palabra y tener una relación con Dios. We have a world full of believers, Tenemos un mundo lleno de creyentes, but not enough disciple making. pero no suficiente discípulos, Because it's so easy to say, I believe in God. porque es más fácil decir creo en Dios And you see it all over the world. y lo es sobre todo el mundo, But you don't see true disciples. pero no ves verdaderos discípulos. Disciples who follow his word, Discípulos son los que siguen la palabra de Dios, who say, I put you as priority que dicen te pongo como mi prioridad above everything else in my life, sobre todo lo demás en mi vida, above my job, sobre mi trabajo, above my family, sobre mi familia, my friends. mis amigos. Do you put God before everything else? Tú pones a Dios sobre todas otras cosas. And when you can do that, truly you are a true disciple. Y cuando haces eso, tú te haces un discípulo. And if we don't have true disciples in the church, Y si no hay discípulos verdaderos en la iglesia, you can't change anything. no puedes cambiar nada. We're just a house of believers. Solo somos una casa de creyentes. And like Matt said in the last service, Y como dijo Mar en el último servicio, and Pastor's been saying as well, y Pastor nos decía también, even the devil, aún el diablo, even demons believe in God. aún los demonios creen en Jesús. So we have to do more than that. Entonces tenemos que hacer más que eso. Believing is just not enough. Creyendo no es suficiente. You need to have a true relationship with God. Tienes que tener una relación verdadera con Dios, But it has to be your decision. pero tiene que ser tu decisión. Are you willing to give up everything in the world for God?
¿Estás dispuesto a dejar todo para Dios? And something I had to ask myself Y algo que me preguntaba a mí misma, was, am I willing to put God before everybody else? ¿estoy dispuesto a poner Dios delante de cualquier otra persona? If I only had God in my life, Si solo tuviera a Dios en mi vida, would that be enough for me? sería suficiente para mí. If I lost everything in the world, Si perdiera todo en el mundo, would that be enough? él hubiera sido suficiente para mí. And so, truly, I took that with me of wanting to be a true disciple. Eso lo llevé conmigo, que era ser un discípulo verdadero. I felt like I went there tired of putting everything else first before God. Sentí que llegué cansada de poner todo poner todo antes de Dios. I felt like I started to look at my life Sentí como que si miraba mi vida and think, I'm just doing the same thing over and over again. y pensaba, solo estoy haciendo la misma cosa otra vez y otra vez. And when I came back, I wanted to change that. Y cuando regresé quería cambiar eso. And when I wanted to ask myself, what's my purpose here? Y quería preguntarme qué es mi propósito aquí. And it was to go and make disciples of all nations. Y ese propósito era ser discípulos de todas las naciones. I wanted to know God even more. Quería conocer más de Dios. I wanted to fall in love with God even more. Quería enamorarme de Dios aún más. But in order to do that, Pero para hacer eso, I have to read the Word. tengo que leer la palabra. I have to pray. Tengo que orar. I have to give everything to God. Tengo que darle todo a Dios. I also went there asking for a promise. También llegué pidiéndole una promesa a Dios. And I prayed and prayed for this promise, Y oré para esta promesa. but it didn't happen. Pero no pasó. And something that God spoke to me during that time Y algo que me habló Dios sobre ese tiempo, was that even if I didn't fulfill this promise right now, que aun si no cumpliera esta promesa ahorita, can you still be faithful enough to me to keep going? ¿puedes ser fiel para seguir caminando conmigo? Can you be faithful enough to keep discipling my disciples? ¿Puedes ser fiel a seguir discipulando a mis discípulos? Don't give up just because you don't see the promise right now. No te rindas porque no ves la promesa ahorita. And so I decided in that moment when I heard that word, Así que decidí cuando escuché esa palabra, I would come back and I would speak with my disciples. iba a regresar y hablar con mis discípulas And to be a true disciple para ser una discípula verdadera and to give God everything. y darle a Dios todo. Because when I run towards God Porque cuando corro hacia Dios and I put Him first, y lo pongo como primero, everything comes after that. todo viene después de eso. So how can I just give up my promise because I can't see it right now? Entonces, ¿cómo puedo rendir la promesa solo porque no lo veo ahora? And something that Matt had said one of the times Y algo que me compartía Mar una de las veces, was that Abraham got one word que Abraham tuvo una palabra, and he didn't have the rest of the Bible then. pero no tenía toda la Biblia, He didn't get another word from God, no tenía otra palabra que llegaba de Dios, but he had faith in the promise that God had given pero him. él tenía fe en la promesa que Dios le había dado. So I choose to have that same faith, Entonces yo también escojo tener esa misma fe and I choose to speak words of faith y escojo tener palabras de fe, because our words are life and death. porque nuestras palabras son So vida y muerte. So I choose to have that faith. Entonces elijo tener esa fe. And when you're doing your best to seek God, Y cuando haces tus esfuerzos o sometimes mejor we're para like, seguir a Dios, we're thinking, well, what is the calling? a veces pensamos que es el llamado. I want God to call me. Quiero que Dios me llame. I want God to call my family. Quiero que Dios llame a mi I familia. want to be how Ari was saying, for me in my house to serve the Lord. Yo quiero, como decía Ari, que en mi casa yo sirvimos a Jehová. But what is the calling, Lord? What is the calling you have for me specifically? Pero Dios, ¿cuál es el llamado que tienes para mí? Lord, I'm not just a believer, I'm a disciple. Dios, no solo soy un creyente, soy un discípulo. Give me the calling. Dame el llamado. And then that's when we heard a preaching saying, walk with me. Y eso es cuando escuchamos una palabra que decía, camina conmigo. Sometimes hearing the amount of faith that you receive in a conference or an encounter with God can be intimidating. A veces escuchando toda la fe que alguien recibió en una conferencia o en un encuentro te intimida un poco, But it's not that at all. pero no es eso. That is
a lie from the enemy. Esa es una mentira del enemigo. Because we heard at the conference, when you walk with God, Porque cuando escuchábamos en la conferencia, When you cuando walk with caminas con Jesus, Dios y caminas con Jesús, he says, come to me, all of you who are weary and who have heavy burdens. dice, ven todos a mí que están cansados, que llevan cargas. And so if you're here, Entonces, si estás aquí, tired, cansada, wanting something to change, queriendo que algo cambie, Jesus says, why don't you walk with me? Dios dice, camina conmigo, Take my hand. toma mi mano, Let me show you the right path. déjame te enseño el camino And he will correcto. make you blameless. Y Él te va a hacer santo, He will sin give you the mancha. ability Él te va a dar la habilidad to do what is impossible. para hacer lo Because imposible. in Christ, all things are possible. Porque en Cristo todas las cosas son So we heard posibles. about Abraham. Y habíamos escuchado de And Abraham. Abraham got a promise that he would have a son when he was 99. Y Abraham le llegó la promesa que iba a tener hijo cuando tenía 99. So first of all, it's never too late for God. Bueno, primero nunca es muy tarde para Dios. That's the first thing. It's never too late for God. Primero nunca es tarde para Dios. And so as the years went by, Y cuando pasaban los años, you know, Abraham didn't see his promise, Abraham no miraba su promesa, but he came up with a solution. pero llegó con una He solución. got advice from his wife, Tenía un consejo de su esposa. and they had a slave with, she was like, hey, you can sleep with her and we can have a son. Y le dijo, Sara, puedes dormirte con mi esclava y así vamos a tener hijo. Abraham did it, and they thought they received the promise from God. Y Abraham lo hizo y pensaron que en esa manera recibieron la promesa de So they Dios. named him Ishmael. Y le llamaron Ismael. And so in that process, Y en ese proceso I started to receive during the conference, empecé a recibir en la conferencia how many Ishmaels have I birthed cuántos Ismaeles yo he tenido en mi vida. that I went through life Que yo seguí en la vida believing in the promise of God, creyendo en la promesa de Dios, but doing it in my strength, pero haciéndolo en mis with my propias fuerzas, intellect, con mi intelecto, with my will. con mi voluntad. How many Ishmaels have I ¿Cuántos given birth to Ismaeles yo he tuvido? that I put the name of God on, Que él puse el nombre de Dios, but he never blessed? pero él nunca lo bendigo. And so they led us to repentance, Y nos llevaron a arrepentir, because I feel like sometimes we can do that as humans. porque a veces como personas podemos hacer We eso. love the promise more than the promise giver. Amamos la promesa más que el que nos dio la promesa. We love the promise so much that we want it so bad. Amamos la promesa tanto que lo queremos ya. And it says in Romans 1 Y en Romanos 1 dice that God left this people que el Señor dejó su gente because they love the creation rather than the creator. porque amaban más la creación más que el creador. And I was like, God, I don't want to be like that. Y pensé, Dios, yo no quiero ser así. So the Pastor Lau led us into prayer, El pastor Lau nos dirigió en una oración and he was crying out. y estaba clamando. It was just him and a piano Y era él y un piano in front of hundreds of thousands of people. enfrente de miles de personas And he was crying out y estaba clamando él. like, God, forgive me. Clamando, él decía, He was Señor, he was perdóname. leading us, but he was having a prayer. Él nos estaba enseñando, pero él también tenía su oración. And I started to cry out to God, forgive me for every single Ishmael that I've had. Y yo empecé a clamar, perdóname, Señor, por cada Ismael que yo tuve. Lord, forgive us for the times when we've placed our spouses above you, Perdónanos, Señor, cuando pusimos nuestros esposos, esposas when we enfrente de placed our ti. children above you, Cuando pusimos nuestros hijos adelante de when we ti. placed the ministry above you. Cuando pusimos el ministerio adelante de You know, we ti. teach the church a lot of the times to serve, but not to seek Christ. Pero muchas veces hablamos de servir, pero no buscar de So Dios. forgive us, Lord, Así que perdónanos, for Dios, thinking that serving you was enough. por pensando que servirte es But suficiente. no, I need to know you. Pero no, Señor, te I need to necesito know Jehovah conocer. Jireh, Te necesito conocer the God Jehová. who provides Jehová Jireh, el que time and provee. time again. El que siempre provee. You know, we can look back in our life. Muchas veces podemos mirar en nuestra vida God has been faithful. y ver que Dios ha sido fiel. So why, Lord, is it that I doubt? Entonces, ¿por qué, Señor, yo dudo? Why is it that I do what I don't want to do? ¿Por qué hago lo que no quiero hacer? And what I don't want to do, I end up doing Y it. lo que no quiero hacer, lo hago. Wretched man that I am.
Wretched, Um, hombre. Hombre vil. Okay. But then in Romans chapter 8, Y en Romanos capítulo 8, it says, just at the right time, al momento perfecto, Christ died for sinners like us. que el Jesús murió por pecadores fulfilled como the promise. nosotros. Y Él hizo la promesa. And as the Pastor Lau was praying, Y cuando oraba el pastor Lau, he said, Lord, él decía, Señor, I give you my Isaac as well. te doy mi Isaac también. Because Abraham Porque Abraham heard the voice of God. escuchó la voz del Señor And God said, give me the promise back. y él le dijo, dame de regreso la promesa. And he did it. Y él lo He hizo. loved God more than the promise. Él amó más al Señor que a la promesa. And when he started to pray that, Y cuando empezó a orar eso, for me, one of the promises I've received una de las promesas que yo he is recibido leading worship. es dirigiendo la And I said, alabanza. Lord, if I don't lead another day of worship in my life, it's okay. Y yo empecé a orar, Señor, si ya no puedo dirigir otro día en la alabanza, está bien. I give you this Isaac Te doy este Isaac, because you are more than enough. porque tú eres suficiente. If I have you, then I have everything. Si te tengo a ti, tengo a I todo. want to give you everything, Lord, Te quiero dar todo, Señor, because from you are all things, porque de ti son todas las cosas and to you are all y things. para ti son todas God, las you deserve the cosas. glory. Señor, tú mereces la I don't need gloria. anything more than you. No necesito nada más que And so we ti. can wonder, Lord, what is the calling? Entonces podemos pensar, Señor, ¿cuál es el I llamado? want to know the calling. I Quiero want to be saber el called. llamado, quiero ser llamado. Well, Jesus spoke, Bueno, Jesús nos and the dijo, last thing he said y la última cosa was que to nos go and make dijo disciples. es ve y a ser He discípulos. called us, Nos llamó and we can be here on Thursdays and y Sundays podemos llegar los jueves, los domingos saying, Lord, I'm in the calling. y decir, Dios, estoy en el llamado, But he says, show me your fruit. pero me dice, enséñame tu fruto. Where is your fruit? ¿Dónde está tu fruto? Where are your disciples? ¿Dónde están los discípulos? How many months have you been at your number? ¿Cuántos meses llevas al mismo número? I want none to perish. No quiero que ninguno se pierda. How long, how many years, Matt, have you been at that Pero number? ¿cuántos años llevas en este número? And I was like, Lord, too long. Y dije, Señor, por mucho tiempo, I want more of you. quiero más de ti. So sometimes as believers or as disciples, Y a veces como discípulos we deny the calling rechazamos el llamado and we're disobedient. y somos desobedientes. One of the forms of disobedience that we learned Una de las formas de desobediencia que aprendimos was when we're obedient, es cuando somos obedientes, but in our own time. pero en nuestro propio tiempo. That's a form of disobedience. Esa es una forma de So I desobediencia. said, Lord, forgive me. Y dije, Señor, perdóname. I should have been having these disciples in Colombia for a long time, Ya believing with that type of faith. tenía que tener estos discípulos en Colombia hace mucho tiempo con esta fe. It's been too long. Y ha pasado mucho tiempo. And so sometimes Y a veces it's important for us to remember es importante recordar that we have to give God everything. que tenemos que darle a Dios He todo. wants everything from us. Él quiere todo de nosotros. And when you give Him Y everything, cuando le das todo, nothing is impossible. nada es imposible para Él. When I first started coming, Cuando empecé a I llegar, didn't think it would be possible for me to preach next to my sister. no pensaba que era posible predicar junto con mi My hermana. mom and my other sister went to Colombia as well. También fue mi mamá y mi otra hermana a Colombia. Just as Adi's testimony was, Como Ari compartía su testimonio. my dad also texted us saying he wanted to go next year. También mi papá me mandó un mensaje y me dijo, quiero ir el próximo año. And so that's even more evidence Y eso fue más that the same evidencia God Adi serves que el mismo Dios que sirve is the a same God that Ari I serve. es el mismo Dios que yo And He sirvo. has the same promises Y for us. tiene la misma promesa Nothing para is nosotros. impossible. Nada es imposible. Amen? Amén. So what if? ¿Y qué tal? What would happen ¿Qué pasaría if we decided to believe today? si decidimos hoy a creer What hoy? would happen if we decided to give God ¿Qué everything? pasaría si decidimos a darle a Dios todo? How would you pray? ¿Cómo orarías? What type of faith would you have ¿Qué tipo de fe tuvieras? if in your spirit Si en tu espíritu you could understand
pudieras entender that the Spirit of the Lord is hovering, que el Espíritu de Dios está aquí, looking for someone, buscando a alguien, looking for somewhere to call home. buscando a alguien, llamándolos al regreso a la casa. How would you pray? ¿Cómo orarías? What would you ask for? ¿Qué pedirías? Well, let's find out. Bueno, vamos a ver. Let's find out together. Vamos a ver juntos. So why don't we stand where we ¿Por qué are? nos ponemos de pie? And there where you are, why don't you just close your eyes? Y ahí donde estás, empieza a orar o cierra los ojos. Why don't you just lift up your Y hands levanta tus manos. and forget about the person next to you Y olvídate de la persona que está a un lado de ti. and make this prayer Y haz esta oración between you and God. con tú y Dios. And why don't you just repeat after me Y di conmigo, and say, Lord, di Señor, God, I want to thank you te quiero dar gracias for being here por estar aquí on this afternoon. en esta tarde. Even though there were obstacles to get here, Aunque había obstáculos para llegar aquí, I know you're still here sé que estás aquí and you've called me. y me has llamado, You're calling me me sigues llamando to do your purpose. para hacer tu propósito. Lord, place inside of me Señor, pon dentro de mí a heart like David. un corazón como David. Lord, I don't want just the anointing Señor, no solo quiero la unción like Saul had. como tuvo Saúl, Lord, I want a heart like David pero quiero un corazón como David, who had a relationship with you. que tuvo una relación contigo. God, help me Padre, ayúdame to have a relationship with you para tener una relación even contigo, deeper aún más profundo than I had in 2025. que lo tuve en el 2025. God, we want to know you. Señor, te queremos conocer. Lord, your church, Señor, tu iglesia, MC Church, is hungry for your presence. MC Church tiene hambre de tu, Come on, why don't you lift tu up your hands presencia. Levanta tus and manos just say, Lord, I want more of y you. empieza a decir, Señor, quiero más de ti. Come on, say that. Say, Lord, I want Di, more of Señor, you. quiero más de ti. Say, Lord, I want to burn for you. Señor, quiero quemar para ti. Come on, tell him that. Say, Lord, I want to burn. Di, Señor, quiero I quemar. want to burn for you. Quiero quemar para I ti. want my heart to be set on fire. Quiero que mi corazón tenga un fuego. Lord, I want my cup to overflow. Quiero que mi vaso sobre y abunde. So that way my children, Para que mis hijos, so my spouse, para que mi esposo, for my disciples, para mis discípulos, for my parents, para mis papás, to be able to know you. para que ellos te conozcan. God, we want Padre, deseamos more of you. más de ti. No matter what comes, Aún lo que venga, even though we walk through the valley of the shadow of death, aunque caminamos en el valle del muerte, we shall fear no no evil. vamos a temer. Thank you, Lord. Gracias, Padre. Come on, how about in your own words, you take ¿Por 30 qué no en seconds tus just to thank Him? palabras toma 30 de segundos para darle gracias? Thank you. Gracias, Padre. Thank you, Jesus, for everything that you do. Thank you for the blessings. Thank you, Heavenly Father, for being so faithful, being so good, worthy, worthy. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And why don't you just say with me ¿Por qué no dices conmigo? and say, Lord, Di, Señor, forgive me for the Ishmaels I've made, perdóname por los Ismaeles que yo he hecho, the things that I did in my own strength, las cosas que hice en mis propias fuerzas, the correction I've given my kids or disciples, la corrección que di a mis discípulos o hijos, that was in my own strength. que fue en mis propias fuerzas. When I've denied giving you tithing or Cuando offering, no te di mi diezmo, mi ofrenda. trying to pay bills in my own strength. Cuando tú pagué cuentas en mis propias fuerzas. Lord, forgive me for the Ishmaels I've birthed. Perdóname, Señor, por el Ismaeles que yo tuve. God, I want to know you. Te quiero conocer, Señor. I want your voice to be so loud. Quiero que tu voz sea más fuerte. I want you to be so real. Quiero que seas tan real. So, Lord, Así que Dios, I also give you my Isaac, también te doy mi Isaac, the promises that you've given me, la promesa que me has dado, the spouse that I have,
el esposo que yo tengo, the children that I have, los hijos que yo tengo, the talents you've given me. los talentos que me has dado. Lord, I also give you my Isaac También te doy mi Isaac, because you are worth it. porque tú eres digno. God, you are worthy. Señor, tú eres And I digno. know when I place my trust in Y you, sé que cuando pongo mi confianza en nothing ti, goes to waste. nada faltará. Nothing, Lord, Nada, Señor, goes to waste. será gastado. So I thank you, Jesus. Así que te doy gracias, Jesús. And today I declare Y hoy declaro that 2026 que el will be a 2026 year of open heavens. será un año de cielos abiertos. A year where I can say, Un año donde yo diré as for me and my house, que por mí y mi casa we will serve the Lord. serviremos al Señor. Lord, today I give you this. Señor, te doy esto. I give you my trust. Te doy mi confianza. Lord, I give you my trust. Te doy mi confianza. It's been hard, but I give you my trust. Ha sido difícil, pero confío I en give ti. you everything, Jesus. Te doy todo, Señor. Search my heart Busca mi corazón so you can know me. para que tú me conozcas. Lord, I give you everything Y te doy todo, Señor, so you can bless me. para que tú me Lord, bendigas. thank you. Padre, gracias. We give you all the honor. Te damos toda la gloria. God, we give you all the Te glory. damos toda la honra. We give you all of the praise. Te damos toda la alabanza. Because this year Porque este año is a year es un año where the Lord walks before us. donde el Señor caminará delante de And if nosotros. He is for me, Y si Él está who can conmigo, stand against ¿quién me? puede enfrentarme? No weapon formed against me Ninguna obra del enemigo shall prosper. será prosperado. I decide today Yo decido to take up the shield of faith tomar el escudo de fe to extinguish all arrows from the enemy. para quitar cada aro del enemigo. You are good. Tú eres You bueno. are faithful. Tú eres fiel. I will not survive off of bread alone, No voy a sobrevivir sobre pan. but off of every word that Pero falls from your lips. Cada palabra que llega de tus labios. Be the lamp unto my feet. Sé la lámpara en mis pies. Guide my steps Dirige mis pasos so I can know you, para que yo te conozca, so I can thank you. para que yo te dé gracias. Lord, you're already there, Señor, tú ya estás ahí just waiting for me. esperándome. So today I trust you. Así que hoy confío en ti. Amen. Amén. How many can say amen? Hola familia MC, qué buen tiempo de alabanza y adoración. Ahora tengo el privilegio de compartirles uno de los principios más importantes, que es el diezmo y la ofrenda. La palabra de Dios habla de dos hermanos que dieron ofrenda a Dios, pero con actitudes diferentes. Dice la palabra en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! El versículo, si ustedes checan, empieza: por la fe Abel ofreció. Él dio lo mejor de sí, lo mejor de su rebaño, y su ofrenda se convirtió en un poderoso argumento a favor, y de esa manera Dios lo puso como ejemplo. Cada vez que tenemos oportunidad de aplicar este principio como familia, hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, de protección, de salud, de finanzas y una bendición sobrenatural. Es por eso que hoy te invito a que tú tomes ese paso de fe. Ahora, hay 3 maneras de poder hacerlo. Número 1 es mandando mensaje a este número que aparece aquí en pantalla. Número 2, bajando la aplicación Tithely. Y número 3, depositando tu diezmo y tu ofrenda en el sobre que está en tu silla. Ahora, les voy a invitar a que se pongan de pie junto conmigo y vamos a orar juntos. Yo le invito a que usted, donde esté, cierre sus ojos y ore conmigo. Amado Padre, hoy te doy gracias en el nombre de Jesús por esta ofrenda que yo voy a depositar. Hoy te pido, Padre, que tú la bendigas, la multipliques,
que a través de esta ofrenda yo pueda ver tu bendición sobrenatural sobre mi familia, sobre mis hijos, y te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes a poder dar ese paso de fe. Hoy cancelamos y atamos toda escasez, hoy cancelamos y atamos toda pobreza y declaramos bendición en el nombre de Jesús. Todo esto te lo pedimos en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.